¿Qué onda, banda? Estamos bien contentas, bien contentos de estar otra vez aquí con ustedes. La verdad es que disfrutamos cada vez más hacer esto. Espero que ustedes también disfruten el vernos donde sea que nos estén viendo. Y pues que si les gusta el contenido, pues que nos hagan paro, ¿no? Sí. Y que nos ayuden a movernos. Bienvenidos y nosotros somos Degenerades. Oli, oli, y así como dice él, ¿no? Síganos, ayuden a que esto llegue a otros espacios, a otros y a otras que también nos retroalimenten, nos ayuden como a repensar estas cosas que nos cruzan. Estamos en Facebook, estamos en TikTok, estamos en YouTube, estamos en Spotify, Instagram. Y en todos lados. Denle like, está chido. Sí. Banda, pues, me presento, como saben, Daniel Domínguez. Yo soy Erika Pérez. Y Alba Villanueva. Y, pues, amigas, yo quisiera abrir la conversación hoy con algo que me parece interesante, un fenómeno que creo que año con año, a partir de que salió en Spotify, se ha generado como este tipo de controversias, ¿no? De mí no van a estar hablando. Y a ver, yo quisiera preguntarles, ¿quién fue su artista favorito en el rap de Spotify este año? Mátate tú primero, ¿quién fue el tuyo? Perdón. Mi número 1 fue Villano Antillano. ¡Ay, güey! Ya la urbana, güey. Posmoderna. No, esto parece animación de quién. Ay, no más, Villana Antillana, perra. ¿Y la tuya? Ay, se sabe, ¿no? Señora Cani García, así bonita, me gusta. Cani. Un saludo a Cani que está viendo esto, güey, seguramente. Etiquétela para que venga a vernos. Ay, sí, ¿no? Pues sí, mi número 1. Tengo problemas, banda. No, está bien, güey. El mío fue Natanael Cano, aquí nadie juzga a nadie, güey. Arriba el nata, banda. No, sí, güey, o sea. Nos atacamos, güey. Diferentes, ¿no? Pero, fíjate, a mí me gustaría abrir como el debate justamente con esto. Si se fijan, cómo a partir de ese número 1, ¿no? Ya. Asumimos ya ciertas cosas. O como inclusive nosotros mismos que acabamos de hacer ahorita. Sí. Decir que a mí me gusta Villano Antillano es, ¿por qué? Por esto, porque encajas como en eso. Eres de, no respondes a, ay, perdón. ¿Sí? Te comprometes con la causa. Ajá. No, o sea, por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando dices Cani García? Entonces asumimos esto que tú dijiste. La señora, ¿no? Al paso de Yuridia estaba antes sí, no, el año pasado fue Edith Márquez. No tengo nada que decir al respecto. Oye, o sea que tú estás más cerca de los gustos musicales de mi jefe que de mí, güey. Mi Jenis. No, ajá. Sí, pero como la raza, o sea, más allá como de definir el quién eres también, que era una clasificación, ¿no? Sí, y hace un partido y aprobamos, ajá. Porque puede ser que Cani García sea señora, pero es una señora autorizada, ¿sabes? Es una lesbiana autorizada. Ajá, es una lesbiana autorizada, güey. Sí. Tiene un lugar en los espacios, en lo público, ¿no? De hecho, es muy bien visto, ¿no? Surge como ahí un imaginario, independientemente. Y si yo subiera como maestra, tú... guapedo, no sé cómo mierda se dice, perdón, gente. Si yo lo subiera y los padres de familia lo vieran conmigo, fuera de, wow, maestra, gustazos y la chingada. Claro. Y si subo el mío es... Sí, porque es más aceptable este pop de señora. Claro. Y está bien bonito, ¿eh? Pero que de pronto pensar en la música que nos va a colocar o nos va a clasificar como si tienes lana o no la tienes, o estás refinado, o eres naco mamá, les dicen. Ajá, de barrio. Y entre nosotros lo hacemos, ¿eh? O sea, piénsenlo, o sea, ¿qué pasaría si en el celular de tu mejor amigo te sale algo que tú concibes como no tan chido, no tan cool, o naco? Le vas a traer a carreta.
Que viene Sí. también desde donde vemos la música, ¿no? O sea, ¿qué pensamos? Sí, porque justo estoy pensando en esta cuestión, ¿no? Cómo, y creo que eso nos da pie como a ir entrando en el tema del día de hoy, como por ejemplo, si a fulanito le gusta Dana Paola y ¿Qué a niegas? otro le gusta Taylor Swift, Carla, saludos. Taylor Swift, tu madre. ¿Cómo se va a preferir o cómo se va a asumir que es mejor artista Taylor Swift? ¿Por qué? Pues porque de entrada está del otro lado. Gringuita, ¿No? Ajá. Estamos hablando de canta en inglés, blanca. Ajá. blanca. No ganan lo mismo. No, y es que además, o sea, como incluso, Y que no creo está mal, que- que no, sea sí. todo eso. y Ajá. creo que la generación, No va bueno, por- no incluso va por ahí. no sé, güey, porque a lo mejor también las generaciones más jóvenes también. La verdad es que trabajando en secundaria me he dado cuenta que muchos jóvenes y muchas juventudes no se están preguntando tantas cosas como nosotros pensamos, güey, ¿sabes? Entonces no me atrevería a aseverar que ellos ya lo están viendo, pero en mi generación sí estaba muy marcado que quien escuchaba música en inglés era intelectualmente más avanzado, o así se sigue viendo, que los demás. Hay gente que todavía se sigue vanagloriando de no escuchar música en español. Ajá. Por ejemplo, ¿no? O sea, los rockeros que te preguntan por qué traes playeras de Aerosmith y esas mamadas, les estoy hablando a ustedes, madafacas, que dicen, no, es que yo solo pura música en inglés, güey, guácala de escuchar música en español, no me da sentido. Baboso, ni le entiendes. ¿Sabes? O yo solamente veo películas Subtituladas. dobladas. Y para ¿no? todos, ¿eh? El chingazo para todos. ¿Sí? O sea, No, yo no. porque, bueno, es que ya no, güey. Pero Yo la necesito doblada. eso no, ¿Qué? eso no es muy lesbiano de tu parte. ¿Ves? Pero sí, güey, o sea, al final terminamos definiendo, o incluso esta visión de que es música y que no, Sí. ¿no? Y que el arte, que la música puede ser arte o puede ser expresión o este pedo, porque nos hacen creer que hay una vara moral imaginaria de lo que sí está autorizado y de lo que no está autorizado. Pero si hablamos como un poco como en concreto, estaríamos diciendo entonces que lo que nosotros empezamos a clasificar en el mundo como algo bonito, galante, deseable, bello, va a estar ya identificado a partir de algo más, ¿no? Es decir, es una práctica social. Ajá. Y entonces, de todo esto que estamos hablando, y justo pues el tema que les traemos el día de hoy es, ¿qué es colonizar? Vamos a partir de ahí. O cómo esto está ligado con el colonial, ¿no? Con lo colonial. Ajá, exacto. ¿Qué definición darían ustedes acerca de lo que es colonizar? ¿Y por qué es importante? Híjole, bueno, a ver, es que lo estaba pensando y me quedé como ahí echándole al hámster. Implica esto que todas y todas conocemos o reconocemos como un país, una aldea, un grupo, llega, Una comunidad. ¿no? Una comunidad, Ajá. y hace suya a otra por uso de la fuerza y de la violencia para apropiarse de lo que haya en el entorno y intercambiar usos y costumbres. Es decir, imponer una cultura sobre la otra. Más que intercambiar, imponerlo. Bueno, luego, bajo esta es como otra de las visiones que podríamos repensar, ¿no? Si hay como una de bajo impacto y otra de alto impacto. Sí. Sí, yo lo conceptualizaría un poco como en un rollo de cuando tomamos algo que no es nuestro. O sea, colonizar es tomar algo que no es tuyo. Lo podemos explicar a escala social, como lo ejemplificabas tú, ¿no? Hay una comunidad y entonces otra civilización interviene y se adueña del terreno, pero también se adueña de las personas, de los cuerpos, ¿no? Y entonces no estamos en la misma categoría social o en la misma categoría de personas una vez que un pueblo es colonizado o que una comunidad es colonizada, porque esta comunidad se vuelve
o sea, Opresor y oprimido. ajá, se vuelve opresor y oprimido, y quien coloniza es quien tiene el poder sobre esa Es comunidad. el opresor. Sí, ¿no? Y Ganó. Sí, claro. Y que entonces estamos hablando también de una cuestión de poder, lógicamente, y de control. Porque creo que también está esta cuestión de y explotación que de se controla, que se explota, ¿no? Porque adivinen, banda, spoiler alert, es un chingo de cosas y no es que todo. sí, Podemos ver colonización para donde volteemos Y no a ver. estamos hablando solo como de la clase de historia a la que no le pusiste atención en la secu porque Debiste, qué hueva, pero debiste. está chido, Ajá. ¿no? También vamos a hablar de prácticas actuales, o sea, es decir, que esto está instaurado ahí en un sistema de creencias que tenemos y lo que estamos haciendo es tumbarlo. Y es que en realidad, Necesitamos, pero bueno, ahorita. o sea, sí es importante, como a lo mejor si usted anda tan perdido como yo al principio o ahorita incluso, ¿no? En cuanto a de qué hablan en cuestión de colonizar, pues sí nos podemos devolver un poco a la historia y es un poco más como tangible en la historia, en cómo Europa, desde el desarrollo de sus civilizaciones, ha ido sometido a otros pueblos, que ojo, también aquí en Mesoamérica se dio de otras maneras. Exacto. Y se dio bajo otras condiciones, pero sí se daba. Entonces, cómo Europa comienza a intervenir con otros continentes, al principio con África y después cuando descubre que existía otro pedacito de terreno, ¿no? Porque ese terreno ya existía, ya tenía su propio desarrollo de historia. No podemos decir que América, antes de que llegaran los europeos, o el Avia Yala, antes de que llegaran los europeos, no tenía un desarrollo, ni no había una civilización. Ese es el primer error que habría que marcar aquí, ¿no? Y entonces, imaginemos que América crece, clases de historia, chido. Sí, ¿no? América crece apartado de las historias de los demás, Sí. y se desarrolla y de repente impacta, ¿no? Como un corte y como un filo en América la llegada de los pueblos europeos, porque no solo fue España. No. Hubo colonias francesas, Hubo portuguesas, inglesas. Sí, y que comienza una carrera por el terreno. ¿Se acuerda usted de Risk? ¿Alguna vez jugaron Risk? No. Era como un juego de mesa donde en los dados te ibas adueñando del terreno, güey. O sea, es como muy parecido, ¿no? Ajá. Empieza una lucha por el terreno, pero no solo por el terreno tenía gente. Y entonces Inglaterra opta por asesinar a la mayoría de esas personas que vivían ahí. Es por eso que las personas gringuillas son güerillas, ¿no? La mayoría, ¿no? Y tienen o llevan esclavos de África hacia las colonias para, pues, explotarles. Levantar las colonias. Sí, para levantar las colonias. Sí. Y todo bajo esta asunción, entonces, de que lo que yo considero, porque creo que desde ahí viene la colonización, desde un rollo de pensamiento, ¿no? Sí. Lo que yo considero que es más desarrollado, como yo tener cierta tecnología o este rollo de la ciencia, ¿no? Y entonces llego a un espacio donde tiene algo que yo considero inferior, ¿no? En términos inclusive de pensamiento y de razonamiento. Es que creo que fue lo que nos enseñaron a muchos en la escuela. Exacto. Ellos nos conquistan y nos dan el lenguaje, nos dan la ciencia. Gracias a ellos hablamos español. Gracias, güey. Sí, no sabes. Sí. Y entonces, pues yo lo pienso desde ahí, ¿no? Cómo pues en este sentido se da esta cuestión de poder, ¿no? Donde entonces yo soy más desarrollado, más entonces puedo ir y sentirme con la autoridad de barrer con todo, ¿no? Porque literalmente es todo. Personas, religiones, una imposición de cultura, una imposición de lengua, hasta de valores, ¿no? Sí, de un sistema, o sea, es una posición de un sistema, ¿no? Una posición de un sistema. Somos el resultado de una guerra que perdimos. No, y que eso, o sea, en cuestión de historia deberíamos de hacer un programa porque
sí lo podríamos debatir de muchas maneras, ¿no? O sea, el pedo de los tlaxcaltecas y bla, 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 pero lo que sí es cierto es que yo creo que después de todos los pueblos originarios no se esperaban este tipo de colonización porque no la conocían. Sí, no, o sea, no. Ellos lo que hacían era, tú, y se va a escuchar feo, pero existía, ¿no? Tú me das gente para yo sacrificarla, tú me das tributos, pero tú puedes hablar tu propia lengua, tú tienes tu propio sistema de creencias. Pues ese era un sistema. Y entonces ese era un y sistema. Había opresores en ese y sistema. así como existía ese sistema, existe este sistema colonizador, donde a partir de la colonización respondemos a que, como decía Dani, los pueblos europeos son superiores. Y todas aquellas características que empaten con lo europeo son superiores. Podemos poner de ejemplo que las personas tengan un perfil a lo que se le llama perfil griego, ¿no? Que las personas blancas se consideren más bellas, que las artes, entre más académicas y entre más estudiadas, se vuelvan más puras. O sea, el concepto incluso de belleza es un concepto europeo. Vamos haciendo estereotipos, ¿no? Que esos estereotipos inclusive van a ser el resultado que tengamos un sistema sexogénero, ¿no? Que va a ser que sistema patriarcal. Estemos organizados con la división sexual del trabajo, quién trabaja, quién cuida, qué cuerpos son más valiosos. Amix, entonces me gustaría que entonces definiéramos un poquito, porque ya estábamos hablando, pues, de estas diferencias, ¿no?, que pueden existir en términos, pues, de qué país habitamos, ¿no? No es lo mismo habitar un país del norte que uno del sur, claramente. No es lo mismo habitar en Europa que en Latinoamérica. No, está más padre Latinoamérica. Sí. Cuéntenle las frutas y las verduras. Ajá. Y entonces, agua. Si partimos de ahí, yo estaría pensando, ¿qué nos define? ¿Cómo podemos identificar, ¿no?, desde esta cuestión entonces, quién es el conquistado? ¿Puedo? ¿Y quién es el conquistador? Es que esto no estaba en el guión. No. Pero es que me acordaba de que hace un par de días con unos amigos de la chamba jugábamos con un meme que decía que estaban haciendo casting para La Pastorela y venían cuadritos de colores. Y entonces era como, los blancos era San José, la Virgen, el Niño Dios. Y hacia abajo ibas de pastor. Como si no hubieran sido ni la chinga tu pito, güey. Y hasta abajo Baltasar. Y así, hasta abajo Baltasar mal pedo. Y pues estos güeyes se reían un montón. El asunto viene que creo que es ahí donde empezamos a tener una escala de que te toca a partir de algo tan básico como nuestro tono de piel. Y no digan que no, raza. La neta es que sí esperamos cosas. Sí, ¿no? Y ¿cómo podemos saber si un país es colonizador o colonizado? Pues yo creo que depende de la valoración de su cultura originaria. ¿Qué tan alejados estén? Y de qué tanto, y de qué tanta superioridad te debe pertenecer al lugar de origen. Por ejemplo, los españoles defienden su pertenencia a España porque está ultravalorada su cultura, ¿no? Y otras culturas como los mexicanos, y perdón, seamos realistas, pues no estamos jugando aquí el pedo de condenar la cultura de nadie, no se trata de eso, ¿no? Ni de decir que no lo valoramos, pero cierto es que sí preponderamos las culturas europeas como un ejemplo aspiracional. Hasta hace poco no, y eso ha sido interesante, cuando ha habido como todo el recorrido de todo el movimiento de los países del sur global, nos hemos hecho más conscientes de nuestras raíces. Pero pensemos, por ejemplo, en cómo el discurso que aprendíamos en la primaria era que nosotros éramos el fruto de dos razas, solamente, y se les llamaba razas. Aunque no deberíamos, y ya lo pondremos sobre la mesa, pero hablábamos solo de la cultura indígena, que ahora se refleja como una cultura que hemos discriminado de manera sistemática, y allí está la clave. Cuando tu cultura de origen es discriminada de manera sistemática, entonces estás en un país que ha sido colonizado. Sí, porque entonces va a valorar o va a calificar. Sí,
y donde Sí. tu cultura es inferior a. Ujú. No es un Sí. ejemplo para. Claro, y como ya lo estamos planteando, ¿no? Que entonces es esta cuestión de cómo el uso o el dominio de cierto conocimiento, de cierta tecnología, entonces me pone, ¿no? O me autopongo en esta cuestión de poder, ¿no? De poder dominarte, de poder entonces eliminar tu cultura, como todas estas cuestiones, y entonces imponerte la mía porque esta es la más chida, ¿no? O porque la te estoy tecnología- salvando. Porque te estoy salvando. Híjole, no. Ay, ojo Sí, con no esta podemos- onda. Sí, tienen complejo de Salvador, Salvadora, vayan a terapia. Sí, Sí. porque esta red de la conquistación, de la conquistación. No, ¿no? el conquistamiento. El conquistamiento. Yo iba a decir lo mismo, güey. RAE, chinga tu madre. ¿De la conquistación qué, amigo? ¿De la conquistación qué? Justo, ¿cómo al final pues la conquista nos Perdón. De ahí en adelante la conquistación. me perdí con la conquistación? No, Dani, pues para no soltarlo, es que creo que sí viene de ahí. Ajá. Cuando fuimos o somos pueblos conquistados, ni modo. No estamos por debajo hasta que entendemos que estamos ahí. O sea, es decir, esto viene de una profunda reflexión y de un chingo de privilegios dentro de esta escala de la que hablábamos, Morris. Y es importante No, rescatar lo del complejo de Salvador porque siempre ha sido un pretexto para entrar y Permitir otra colonización. Sí, suprimir, Justificar. oprimir a otros Justificar. pueblos. Pensemos, por ejemplo, desde las cruzadas, o sea, porque sí. podemos comenzar con las cruzadas, por ejemplo, al Medio Oriente para rescatar la Tierra Santa, que ni era suya, ni era su religión Ni era principal, santa. la neta, ni era santa, Claro. ni era... O sea, bueno, ya cada quien, ¿no? Pero en fin, este pretexto era rescatar Tierra Santa de salvajes. Luego nos vamos a la colonización de África, donde también las personas africanas e incluso hasta la Segunda Guerra Mundial le siguieron invirtiendo en comprobar que las personas africanas eran inferiores intelectualmente a las personas blancas, ¿no? Sí. Y entonces bajo este pretexto de que no podían tomar decisiones porque eran muy parecidos a animales, porque se parecían más a los animales que a los blancos, Una supuesta entonces interdicción. ellos toman el control y los vuelven sus esclavos, ¿no? Que los colocan ahí entre no humano, no animal, Ajá. pero no tienes mi condición de humano. Y eso es importante. Un pueblo colonizador siempre va a estar en un nivel de superioridad. Por eso no hay un intercambio. Y por eso tiene que ser agradecido. Sí. ¿No? O sea, es decir, cualquier otra cosa se ve como una traición. Y entonces, si hablamos de Al ahora, amo. también ¿Por qué? podríamos hablar de los pretextos de Estados Unidos para intervenir en otros países, ¿no? ¿Cuáles son? Son países que no pueden tomar decisiones propias, son países ignorantes, son culturas inferiores a la nuestra. Y entonces, Calificados por todos. Ojo, Nos es a lo que conver- se refiere él, Nos Sí. convertimos en subalternos. sí. La frontera de la que vamos a encontrarnos un chingo de teoría feminista, banda, que bueno, espero que después tengamos espacios para Sí. ponerle ahí el ojo también, ¿no? Ahí hay mucho que decir. Sí. Nos van dando la oportunidad de entender que entonces esto de lo que muchas veces nos han escuchado decir, creo, sobre estar cruzados, ¿no? Es sobre esto que nos intersecta, como un concepto que creo que estaría bien chido que pudiéramos como platicarlo rapidísimo. Sí, pues Morra. es que tiene que ver con las identidades, ¿no? Sí, miren, yo lo estoy pensando ahorita. Si se fijan, si nos regresamos un par de episodios, ¿no? Si no lo han visto, bandita, vayan a vernos. Están chidos, la Vayan a neta. checarlo. nos quedaron Pero bonitos. justo, pensando desde esta cuestión de cómo aquí se vuelve a repetir el binarismo, Sí. ¿no? Siempre va a ser a qué se aspira, ¿no? O qué es lo chido, qué es lo que sí va a encajar como en este sistema de normas y valores, ¿no? Y qué va a quedar por debajo, ¿no? Por ejemplo, ya lo decían ustedes, ¿no? Cómo, por ejemplo, no es lo mismo que nosotros matemos a que ustedes sacrificaran. Sí.
Nosotros matamos en nombre de Dios y aunque ustedes sacrificaban en nombre de su Dios, es más válido que yo te mate a que ustedes maten a los, o sea, que ustedes hijos, se maten ¿no? entre ustedes. Eso es muy salvaje. Y lo de ustedes- Exacto. De que mates tú a que Exacto. mate yo, mejor. Por además un Dios que no existe. Por eso Sí. también era bárbaro. Por dioses falsos. Por dioses falsos. Por demonios, tal vez. Porque entonces tu cultura Y no es depredador. realidad. Ajá. La mía sí. ¿Sabes? Y también habría que tomarlo y voy a tomar y voy a exprimir lo que me funcione de tu cultura para mí y los voy a tomar como míos y voy a explotarlos. Bien así sabiduría, como lo decías al inicio. Sí, y los Ajá. conocimientos, y La o sea, ciencia. sí. Sí, y que entonces, cómo esto pues, va marcando, no sé, regresando al binarismo, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces los buenos? ¿Quiénes somos los buenos? ¿No? ¿Quiénes son los malos? ¿Quiénes somos los civilizados? ¿Quiénes son los salvajes? ¿No? ¿Quiénes tienen tecnología? Lo que nosotros asumimos que es como tecnología y que se considera como obsoleto. Como... El conocimiento, que es conocimiento y que no lo es, güey. Exacto. Y ahí podríamos como en el pedo de desarrollarlo en Y la el medicina, poder, güey. Y el poder accesar a él. Sí, ¿no? Hablemos, por ejemplo, yo me refería como a este pedo de cuando la medicina es tomada por los hombres y es tomada por la academia, hay una partida de conocimiento donde todo aquello que no es científico, incluso a nosotros nos lo enseñaron, todo aquello que no estaba Sí, aprobado está por mal. el sistema científico, por los pasos científicos, no existía. Y lo seguimos creyendo. Y lo seguimos creyendo. Y Exacto. ¡ojo! Los aliens. Bye. Entonces, sí hasta el conocimiento se coloniza, ¿no? Todo lo que no es aprobado por la cultura superior no es conocimiento, no está autorizado, no es real. Y si a usted le dicen que las mujeres tienen los cerebros más pequeños que los hombres y aparece un güey con batita, un hombre blanco con batita que es europeo, porque hasta cuando decimos, no, ese doctor es europeo, wow. Sí. No, va, créele, güey, créele, Atiende ¿no? en Estados O tiene un Unidos. apellido mamalón. Ahí está lo que pasó con la morra que editaba fotos en De la doctora en Grey no van a estar Photoshop, hablando. güey. Y que decía que nada más porque ella, pues, estaba en De Estados esta Unidos. Marilyn Coat. Simón. Sí. Es que, a ver, banda, escándala total, porque de eso hablamos. Esto no tiene que ver solo con un tema económico. Es decir, nuestra cultura está tan permeada y necesitamos urgentemente ponernos los lentes porque nos estamos pasando de lanza, que no podemos detectar a alguien que tiene un habla desorganizada, que sus fotos en redes son Photoshop, en serio, Photoshop con mi Laura Pausini. O sea, Pero Photoshop mal hecho de. No, cuando iba güey, de saliendo. tu tía de 50, o sea, no a ver, manches. yo no me estoy burlando de la banda que cayó ahí. Yo me lo estoy preguntando a nivel social. O sea, es decir, ¿de qué estamos careciendo Ajá. que no poder identificar esas cosas como una alarma, como algo no está bien en esta persona que se dice médico? Porque necesitamos creer en algo, ¿saben? O sea, creo Sí. que algo que yo he venido escuchando las últimas semanas en distintos espacios, les presumía, ¿no? Pude ir a escuchar a Rita Segato, ella hablaba de este pedo, estamos rotos, estamos distanciados, estamos incapacitados de ser colectividad porque está prendido ahí. Y porque el colonialismo genera división entre la comunidad. La señora habla francés, Sí. la señora habla inglés, la señora tiene photoshopeadas con gente famosa, es neuropsychology, no, o sea, y se la creímos porque creo que era eso. Lo desconfigurado no existía porque cumplía con los requisitos. Y entonces Bata, el apellido fotos. rimbombante, el perfil griego, la música en inglés, los rasgos, ¿no? Incluso en los pedos de belleza, pensemos, a mí me gusta hacer un ejercicio muy sencillo para explicarles este pedo del colonialismo a mis alumnos de secu y es, coméntame cuál es como tu imaginario de tu objeto, más bien no tu objeto, tu persona de deseo. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te gustan, los hombres o las mujeres? ¿Te gustan los hombres o las mujeres o quién te guste? ¿Y cómo te Cuéntame gustan? cómo. Ajá.
no, delgada, güerita, ojos de color, y entonces empiezo a hacer como un imaginario general, El vato que yo estoy alto. segura que si usted Ajá. hace el ejercicio en casa va a funcionar algo Pues parecido. vamos a hacer un Adonis. Sí, Lo que, y lo entonces que nos enseñaron que Lo era que- un Adonis. exacto. sí, y hasta los rasgos los tenemos colonizados, ¿no? Esto, por favor, ya no digan este pedo de hay que mejorar a la raza, es una mamada. Ay, Sí. Entonces, este pedo donde pensamos que todo aquello que está ligado con lo europeo y con cruzar el charco es más valioso que lo que tenemos acá o de lo que se ha desarrollado acá, es colonialismo. ¿y saben qué onda? Sí. O sea, y es un colonialismo que a esto que decía Seri, lo quiero ahí como subrayar, porque necesito que piensen que hemos naturalizado algo sumamente doloroso, que es como en tus espacios familiares y en tus espacios familiares cuando eres un morrito, una morrita moreno, es como, ay, pero es cafecito, ay, pero mira a su primo que sí salió güero. Ajá. Son cosas Ay, que- parece chapaneco, son cosas Oaxaqueño. oaxaqueño. que uno no está mal, no mamen. Pero como las dicen, hacen que esos morritos, o los que somos morritos morenos, por ejemplo, digamos, ¿qué tiene de malo? O sea, y entonces empezamos a asumir estereotipos, a querer consumir ciertas cosas, y entonces a esforzarnos para que pintan angelitos negros, ¿no? O sea, Ajá. No, o por ejemplo, pensar Para que los parecer- indígenas son ignorantes, güey. para ser deseados. Pensar que los indígenas son ignorantes, que son objeto Eso es de racismo. Ah, claro. Llegamos ahí. O sea, y Ajá. pensar también como en este pedo de estar destinados a la pobreza. Que hace poco, el pedo que hubo en Vogue, ¿no? Que fue, que hubo como una conferencia de el intercambio que tienen los diseñadores con los pueblos originarios ya y sé que cuál. ellos se atreven a decir, güey, todavía me querían cobrar. Pues claro. O sea, y para aquellos que hacen trabajos de investigación y también, no quieren pagar a quienes se entrevistan, esto es importante, güey, está sacando feria y Hay que toda, retribuir. sí, claro, porque esto es jale y la neta es que es bien feo porque los sistemas, pues, Y habrá que pensar que cómo tenemos entendido el objeto de estudio, ¿no? A ver, banda académica, Es que eso es colonizador. fúnenme, Sí. no tengo pedo, pero eso es colonizador. ¿Por qué tiene que haber un otro como objeto de deseo? ¿Por qué no está tanta comezón lo social para entender desde las transversalidades mi acompañamiento para descubrir la esencia del otro? Pero eso no implica que voy a colonizar, que vas a ser mi objeto, que solo voy a revisar lo que me conviene de ti. O lo que y me que voy causa- a redituar contigo, pero, o sea, más bien de ti, pero no contigo. Sí, ya lo vimos. Sí, ¿no? Y viene del pedo de la explotación de cuerpos, justamente, ¿no? Y aquí recuperamos un poquito la idea que estábamos planteando sobre la interseccionalidad. Es decir, Que, a ver, venga, ¿por qué? Ya lo tocamos, lo recuerdo, creo que fue en el primer episodio, ¿no? Cuando nos estábamos presentando un poco. Pero, ¿por qué no es lo mismo un hombre gay estadounidense que vive en Nueva York, que tiene una posición súper acomodada, a un Rubio. vato gay, rubio, a un vato gay que vive en México, en una cultura originaria? Un yonki de Las Vegas a un yonki de Tijuana. Ajá. O al sea, loquito del centro, porque Sí. lo vamos a catalogar como adicto de entrada. ajá. Sí, o sea, y tiene que ver con que nos cruza una cadena de privilegios, o sea, y lo hemos platicado en otros capítulos, ¿no? Nos cruza una cadena de privilegios y de de opresiones. opresiones. Sí. Y si yo nada más voy a tirarme el drama por mis opresiones y Estás no más veo de colocado. qué manera mi privilegio puede estar lastimando a alguien, funada total, morra, o sea, morre, bajémonos el pinche escaloncito. A nosotros nos ha costado un montón. Todavía no Creo lo logramos, yo sé, estarnos revise es una y revise guerra, es y una guerra. revise todo el tiempo. Y que es que también creo que luego vendemos como esta idea de que esto es bien fácil y la neta es que no. Y por eso Y también también mucha es banda, cansado. exacto, y es que por eso mucha banda no se anima a cuestionarse o no quiere hacerlo porque es invertir un chingo de tiempo, es invertir un montón de desgaste emocional, de cuestionarte un montón de cosas. Porque primero hay que aceptar
que estamos colonizados. Es decir, Que no la creemos. colocarnos desde este nivel de sí, güey, somos oprimidos, porque la realidad es así. Hasta usted, mexicano, latinoamericano, súper rico, es oprimido por millonarios, menos millonarios que usted, europeo. La neta, es así, güey, así funciona. Claro. Entonces, hasta el güerito mexicano es oprimido en Estados Unidos, ¿sabes? Es una matriz. Entonces, una es colocarnos en esta matriz de opresión donde digo, estoy colonizada, estoy colonizado, pertenezco a un sistema patriarcal, colonizado, capitalista, o sea, chingo de cosas, ¿no? Acomodarte ahí. Homofóbico, transfóbico. Pero soy colonizador o soy colonizadora. Y qué tanto intento colonizar Otros todo cuerpos. lo que está a mi alcance. Sí, claro. Claro, y justo, creo que entonces esto nos llevaría al siguiente punto, ¿no? Que recuperando lo que hablábamos, la matriz de opresión, ¿no? Es decir, ¿cómo entonces podríamos vincular, se me ocurre a mí, para ir hilando lo que ya hemos revisado en otros episodios, banda, nuevamente vayan a No se vernos. los pierdan, la verdad hemos desarrollado cosas. Sí, pónganle pausa si quieren, váyanse a revisar los demás. Suscríbanse. También, por favor. De una vez, síganlo. Ay, Y bueno, entonces, Amix, pues ahí me gustaría que empezáramos a pensar, quizás regresándonos un poquito, ¿no? En algunos de los episodios que ya grabamos previamente, ya hemos tocado diversos conceptos y creo que ya va siendo hora como de quizás poder ir hilando algunas cositas por ahí. Yo hoy les preguntaría, ¿cómo podríamos vincular, o si es que existe un vínculo, entre lo que sería la colonización y el patriarcado? Sí. ¿Qué? échate aquí a su Sí. José favorito. Claro. Pues no sé, ¿no? Creo que no sé si en este momento podrían encontrar una frontera entre la colonización, el racismo, el clasismo, el patriarcado, el sistema económico, ¿no? En el que vivimos. Toda esa matriz El de opresión capitalismo, que hemos sí, estado hablando. Creo que es indesplegable, o sea, que no puedes, más bien indespegable. Ay, chica tu madre, pa. Entonces, no lo puedes dividir, indivisible más bien. Y cómo impacta más bien en las mujeres en la colonización, o sea, cómo impacta en el pedo de, creo que es desde el adueñamiento de nuestros cuerpos y de nuestras decisiones, ¿no? Antes de colonizar fronteras, podríamos decir que Sí, se claro. colonizó a las mujeres y a los Claro. niños y o sea, a todas las personas que no eran hombres fueron colonizados antes de colonizar territorios. Sí, Y claro. entonces a esta colonización de las mujeres se le llama patriarcado. Y a lo mejor me atrevo yo a decir que no sé si solo de las mujeres, ¿sabes? También creo que de los propios hombres, Sí, aunque se ve sí. o inicia en lo femenino, pero porque igual otra vez históricamente creo que el apropiarme del otro es muy cómodo, lo pensemos en todos los procesos, en las guerras que ustedes en este momento se les venga a la cabeza, el que va a ganar un territorio, pero gana el territorio a partir de que esclaviza a los otros. Y a las mujeres. Y a las mujeres, ¿no? Y entonces son para consumo sexual. Y entonces empezamos a repensar para qué sirven unos cuerpos y para qué sirven otros cuerpos. Y ahí está, ¿no? En la matriz de la opresión, la división sexual del trabajo, por lo tanto, de los cuidados, de la reproducción y la producción, como a muchos nos han enseñado en distintos espacios académicos, pero la verdadera pregunta es, ¿en qué momento el patriarcado y el colonialismo vamos a empezar a chambearlos para pensarlos en nuestro cotidiano y no en el concepto abrumador de la academia? Ajá. ¿No? Sino cómo es que yo, ¿qué me cruza? ¿Quién está adelante y quién está atrás? ¿Y qué hago con el que está atrás? No, y también, ¿qué implica? Por ejemplo, ¿no? Dabas un ejemplo bien chido hace como lo rato. dices en el pedo de las mujeres, cómo las mujeres estamos colonizadas en cuestión de nuestros cuerpos
cómo hay una hegemonía de la belleza, una hegemonía del comportamiento, una hegemonía de la función de tu cuerpo, al dedicarse a los cuidados y al reproducirte, de la función de tu cuerpo al trabajar, y ojo, porque ahí tendremos que poner sobre la mesa lo que algunas autoras plantean de decir, güey, cuando entramos a los roles de trabajo en el capital, seguimos trabajando acá y nos explotaron ahora en cuestión laboral en lo público, pero seguimos explotadas en lo privado. Entonces, sí hablamos del derecho al trabajo y también de la opresión del trabajo del capital en lo público y de lo privado de la mujer. Pues es que nunca deshicimos la división sexual del trabajo, en realidad. Ajá. Entonces, con este pedo del cómo estamos colonizadas, cómo cortamos nuestros cuerpos para adecuarnos a una hegemonía, cómo hacemos tratamientos para responder a una hegemonía de la belleza, cómo también están colonizadas nuestras decisiones. Nuestros deseos. ¿No? Y cuesta, o sea, reconocernos y ver qué tanto ha impactado el sistema colonizador en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en nuestras personalidades, cómo es más valorada todavía a lo mejor una mujer que se coloca moralmente en un punto reconocido por todos y aprobados por todos, en una moral europea, ¿no? Que ahora la moral europea dista mucho de lo que era antes, pero en una moral católica, como una chica mexicana, una mujer mexicana, que es una mujer de su casa a los 18 años, que está con su familia, que tiene mamá y que tiene papá, o sea, que responde a un núcleo familiar, porque, sí, ojo, el cuento. Hasta allá pega la colonia, en el núcleo cuento familiar, en la división de la familia, porque antes también hablábamos de comunidades, ¿no? Donde no nada más vivían papá y mamá, vivían papá, mamá, abuelos y los niños. Las tribus. En comunidad, o sea, en tribu, ajá. Entonces, como esta composición de la niña que es de esa familia, que cumple con los requisitos, que tiene a lo mejor hasta un ingreso medio, que es universitaria, es mucho más aprobada que nosotros aquí. Sí, claro. Ajá. El hecho de que nosotros estemos aquí discutiendo esto es parte de que estamos un poquito más arriba en el pedo de la matriz de opresión, ¿no? Claro. Y fíjense, estoy pensando entonces cómo, retomando esta idea, al final la cuestión colonizadora entra justamente, creo yo, como este gran origen quizás de toda esa matriz de opresión, ¿no? De todo esto de lo que estamos hablando, de cómo a partir de una colonización se acepta qué es lo bueno, qué es lo aceptable, qué no, qué es, por poner, o citar como más ejemplos, ¿no? Porque nosotros, psicólogos, porque esto es normal y esto es anormal. Sí, no, Gauss. Ahí. Ajá. Y es que hasta allá llega la colonización, es estadístico. Claro, que es una enfermedad mental y que no es una enfermedad mental. Es correcto, es estadístico. Sí. Ajá. Y muchos años se creía que, por ejemplo, ritos que tenían que ver con otras culturas pertenecían a procesos de salud mental, ¿no? Ajá. Y después ya la antropología y la sociología le entró a los campos médicos cuadrados y entonces dijeron, híjole, una disculpita por todas las atrocidades que hicimos, sí. Porque entonces ya los manuales dicen que revisar el contexto cultural de la persona si es que te contesta, por ejemplo, que sí habla con Dios. Pues ahí está el rollo de la histeria, ¿no? O sea, que la histeria fue una enfermedad mental inventada para las mujeres, ¿no? Que responde a comportamientos femeninos. Sí, a comportamientos femeninos, y entonces principalmente dirigida hacia las mujeres y que tenían ciertos comportamientos que no eran propios de, ¿no? Sí. Y como ahora incluso a los hombres son pocos a los que se les tacha de histéricos. Ajá. Incluso en la actualidad. Digo, es que es un concepto ahí
si lo hablamos desde el psicoanálisis, bien complejo de bajar, pero Sí. claro que le va a cruzar el género, porque la idea era que esto surgía de una matriz, Ajá. ¿no? Es de una enfermedad que venía porque teníamos matriz, ¿no? Y que tenía que ver con el deseo. Era una característica, una enfermedad que Freud nombra, o bueno, va a retomar de las ciencias naturales, como está loca, la histérica, y entonces la va a jalar el psicoanálisis, la va a jalar Freud, y para decir, es que está así porque hay un deseo ahí, hay un deseo del que no se habla, hay un deseo que enferma el cuerpo, hay un deseo que hace que las mujeres no estén henchidas. Y que no cumplan con la función Y como, que es definida, como ¿no? buen patriarca, ya se lo va a llevar a un montón de procesos que todos y todas conocemos del psicoanálisis ortodoxo. Y que si se fijan entonces, si La retomamos, ciencia es... ajá, pero si retomamos esto, entonces si nos seguimos yendo para atrás es, bueno, y entonces ¿en qué momento se decidió o se dijo lo masculino es lo chido y lo femenino? Porque hasta tú ahorita que hablas de lo biológico, Ajá. o sea, este rollo de ¿por qué tener matrices está enfermo? ¿Por qué solo lo que se asocia, ya volvemos a lo mismo, al binarismo, ¿no? No, Todo lo que se asocia con lo heterosexual, con lo blanco, con lo colonizador, con una posición de poder, eso es lo chido, eso es lo normal. Todo lo que está afuera, toda la periferia, con está mal. con lo joven, ¿no? Ahorita que decías de nuestros consumos, lo pensaba, tener una matriz tiene un pedo, pero ni siquiera sabemos lo que nos pasa. Apenas estamos empezando a trabajar con nuestras menstruaciones, con nuestros cuerpos como mujeres. Y sobre todo, ¿cuándo vamos a dejar de mencionarnos y de vernos como subalternos, güey? Ajá. ¿Sabes? ¿Qué es O sea, subalterno? no, ajá, o sea, ¿Qué es eso? en este rollo donde pertenecemos a la periferia, donde somos los segregados, Exacto. donde somos los discriminados, donde somos los... Digo, sí, ya nos latigueamos durante todo el programa, ¿no? Un Ajá. poco, y sí, o sea, sí, Ajá. pero Tenemos mucho curioso. ¿cuándo vamos a empezar a dejar de colocarnos solo en ese espacio para decir, a ver, güey, no existe una cultura preponderante? Que antes la hayamos valorado y que usted antes haya hecho ridículo de poner que pertenecía a Londres en su Facebook, no significa que ahora tenga que hacerlo, Que ¿no? hace Spotify solo tenga Sí. músicos blancos en inglés, bandas Sí. de rock en inglés blancas o en Música alemán. clásica. Ya no es... Ay, yo tengo a alguien que así... ¿Alguien de aquí? No, no es de aquí. ¿Alguien que no es de aquí? Alguien de un lugar me dice, mira, mi historial de Spotify, así iniciamos, y era pura música clásica. Y yo, eres un pozón, te odio, y sabes bien a Sí. quién es. Estamos hablando a ti, que no conocemos. Pero que si nos reunimos algún día, por favor, no pongas música clásica. No, güey, sí. Yo creo que la pregunta podría ir en, no cuándo se decidió, sino cuándo vamos a comenzar a decidir, porque Hacerlo diferente. la neta es que también como personas de la urbe, y se lo escucha mamón porque soy de Tonalá, Pues, pero como personas, cuando las personas que pertenecemos a los entornos urbanos es difícil crearnos una identidad cultural, y hemos creado subculturas, y estaría chido después hablar de esto de las subculturas, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo vamos a decidir que todas las culturas son igual de válidas? ¿Y cuándo vamos a empezar a observar las culturas ni siquiera como un objeto de estudio, güey? Porque no es algo que tú necesitas conocer a fondo. La verdad es que si no pertenece a tu cultura y quieres conocerla, qué chido, pero no puedes volverte experto en algo que no es lo tuyo. Los sí, expertos no, son eso ellos. está Ajá. bien Sí, gacho, ella, sí. Ya, Entonces, ya soltémoslo. ¿cuándo Sí. vamos a comenzar a ver como en un pedo de intercambio real de información? De decir, güey, ¿qué Ajá. tienes? O sea, ¿cómo coexistimos? Y de no solo allá está lo valioso, porque no dudo que tenga cosas valiosas, pero ¿cuándo vamos a valorizar lo demás? ¿No? ¿Cuándo vamos a decir, güey, en vez de irnos a chingarnos un café a un lugar muy pozón, Ajá. vámonos a un bar, vámonos a Los Litros a chingarnos una caguama? Esto es un comercial. No es Sí. cierto. Pero ¿cuándo vamos a ir a la tienda del barrio en vez de ir al Oxxo? ¿Cuándo? Al En eso Costco. también se nota, ¿no? ¿Cuándo voy a presumir igual Pero ¿saben que qué? voy a una Algo que va a estar bien interesante es, ¿y qué pasa cuando económicamente, porque también es una realidad, termina siendo
para mi estilo de vida, más compensatorio ir al Costco que a la tienda de barrio, porque efectivamente esos güeyes como compran por millones y millones y por cantidades, van a poder tener costos que no tiene alguien que tiene un lugar mucho más pequeño porque paga más aranceles. Es que tampoco es una lista como de requisitos. No, o sea, hay cosas que podemos hacer. Lo entiendo, morra? O sea, hay cosas que no podemos hacer y ahí creo que va más allá de comprar o no comprar o de consumir o no consumir. Hay muchas cosas que podemos decolonizar, ¿sabes? Ojo, banda, y ojo. no lo pensemos solo entonces así. Exacto. Chiquito. Y esto hay que regresarnos a lo que mencionamos hace un momento. Repetimos, banda, vean que no es tan fácil, no es enchilamesta, como decimos por ahí, ¿no? Cuestionarnos y irnos dando cuenta de dónde caemos, de qué cosas hacemos, ¿no? ¿Y porque, por qué? Ajá. Y no estamos terminados. Es el ejemplo al que voy. Porque entonces, si se fijan, existe también el otro peligro, no solo lo aspiracional, en términos de claro, ir al Costco está bien vergas, sino que ahora pensemos también justo, y lo tomaremos para futuro episodio, ¿no? Porque es un temota, pero como esta cuestión de, uno, la apropiación cultural, ¿no? Híjole. Y no sé si sería correcto llamarlo de esta manera, pero como la fetichización. La explotación cultural. Ajá. O sea, no, por ejemplo, ¿no? Como y lo podemos bajar un poquito como en el rollo de, pensemos cuando viajamos a lugares que tienen pueblos mágicos, originarios. Ajá. Pueblos originarios, ni siquiera como pueblos mágicos, vamos hablando, digamos, a un las sierras. De sierras. Ajá. Y entonces tú ves a un morrito que anda descalzo porque forma parte de su cultura en la Sierra de Chihuahua, y anda descalzo y anda en chinga en el invierno, y lo primero que haces es, voy a una foto para el Insta. A huevo, porque yo pertenezco a México, ¿no? De un chismesazo de una señora peponcísima, creo que era política, un pedo así, que agarraba morros para tomarse fotos con ellos. Ay. Sí. O sea, justo síganle cierre. De ahí voy, güey, en el pedo de... Sí, no, horrible ese pedo. Vámonos colocando donde nos toque y vamos reconociendo. Ajá. Cuando nos acercamos a otras culturas desde la superioridad. Cuidado, o sea, cuidado ahí, ¿no? Ajá. Y cuando también tomamos de otra cultura para nuestra identidad. Cuando tiene también ahí un pedo bien capitalista, y es también al punto al que iba, porque hay que tener cuidado, a eso me refería con la fetichización, ¿no? Como del barrio, de ciertas costumbres, de ciertas modas. No sé, esto fue hace un chingo de años, banda, la neta no me acuerdo cuándo, pero yo recuerdo que en una ocasión, creo que fue una consultante, no recuerdo, había ido de viaje a Europa. Uh-huh. Y entonces ella regresó cagadísima de risa porque decía, ¿te acuerdas? A mí me tocaron, no sé, a ti y a ti seguramente sí, esas bolsas somos de la generación manga, ni modo que no. Estas bolsas de mandado, que eran como de plástico. Ah, sí, claro, sí, mi abuelita tenía mil. Sí. Ese tipo de bolsas estaban de moda en las del tianguis. Las del tianguis, carísimas. Güey, Zara, o sea, ir a Zara y encontrarte un petate en 3,000 varos, y cuando vas a algún lugar te lo encuentras en 400 y lloras. Nos mamamos, banda, güey, o sea, lo que hace Balenciaga con todo este ruido de la moda. O incluso también checar, ¿no? Como una nueva manera de colonizar, y podemos remembrar ahí con Texas, ¿no? Texas. Que cómo fueron colonizando a través de la gentrificación, y que ahora se está dando en las ciudades mexicanas, ¿no? Como donde llega un hipster, donde llega un riquillo al barrio y comienzan a consumir en la tienda, y a la tienda se ven la necesidad de subir sus precios. Y de traer otro tipo de productos. De traer otro tipo de productos, pero no nada más eso. Las rentas comienzan a subir y comenzamos a adueñarnos la vida está imposible porque no hemos podido entender que no se trata de no rentarles, se trata la forma en la que esto está siendo explotado por unos cuantos y que le está perdiendo un chingo de banda. O sea, le estamos perdiendo todos.
¿Cuántos Sí. de nosotros tenemos opción a comprar una casa en este momento? Precisamente por eso. Guadalajara Y tiene una piensa bronca en la banda inmobiliaria. que vivía ahí. Exacto. O sea, Ajijic, Sí. Chapala, güey. Santa Tere. La colonia moderna de aquí, Ujú. por ahí por el Centro Magno, güey. O sea, todas estas partes que ahora son inhabitables para las personas que antes vivían Alcalde ahí Barranquitas. Sí, y que ahora responden a otra cultura porque ya colonizaron el lenguaje. Tú vas a Ajijic y ya todos los letreros están en inglés y la moneda que se Sí, mueve nos consta. ahora es el Carlita. dólar. Sí, saludos, Carlita. Gracias, invítanos a Chapala otra vez. Queremos un episodio de Generales en Chapala. sí, comenzar. especial. Pero sí, güey, o sea, como ahora ya no es terreno para los mexicanos, ¿no? Y ahora si claro vas, que no. te van a saludar en inglés y quien atiende también ya no es moreno. Quien te ¿Cuántas atiende familias pueden pagarse el depa de 1 o 2 recámaras en la zona metropolitana, no en lugares que comúnmente entenderíamos como de zona rica, en 3 millones? Cuando además no te van a aceptar préstamos de Infonavit ni de Fobiste. Son bajo esquemas de bancos, de hipotecas de bancos, y préstamos bancarios. Entonces también el pensar en qué merece qué y quién merece qué es algo bien colonizado. Y está ahí. ¿Sí, no? El decir, güey, y la meritocracia es un pedo bien colonizador. ¿Por qué? Mucho. Porque en este pedo de, discúlpenme, y túmbense de rollo todos aquellos que pertenecen a la secta de la autoayuda, güey, no porque más trabajes, más obtienes y más probabilidades tienes de ganarte unos millones. Eso es mentira, güey. Porque la banda pobre es la que más trabaja. Sí, exacto. Pregúntale al albañil que se ha chingado todo el tiempo, a la Y señora ahí viene. Estoy viendo a alguien que nos va a poner así de, pero porque no quiso salir de pobre, Ajá. porque no quiso estudiar. Güey, ¿tú crees? O sea, esto es un juego de las oportunidades y en esta matriz de la opresión, entre más ¿Qué le estés estoy haciendo arriba, al de güey, atrás? entre más Ajá. estés arriba, mejor te va a ir. Claro, está bien fácil si pones tu primer negocio a los 14 años porque tu papá te dio 50,000 varos. Claro, güey, claro que sí. Y tienes Entonces, experiencia en negocios. es un pedo y colonizador, ¿no? Es el pensar que tal merece más y tú mereces menos porque ni modo, te chingaste, naciste en esta familia y ni modo el gringuito te va a quitar tu lugar. Es un pedo colonizador. Porque hasta las instituciones están colonizadas, porque entonces no es lo mismo este personaje que describías ahorita, que estudia en TEC de Monterrey, algo que está estudiando lo mismo En la UNAM. o en la UDG. Sí. O en la UNE. Ajá. Y ojo, O sea, sí. y becados o no, porque hablamos de un tema ahí que nos va a lastimar a todos y a todas, aspiracionista, porque todos y todas nos gustan las cosas bonitas, nos gustan las comodidades y nos gustan los privilegios, no estamos satanizando, no es una competencia de a ver quién va a ser más hippie, quién no le va a gustar o, pedir cosas por Temu y Amazon. No, y hasta qué son las cosas bonitas, güey. Pensemos en... ¿No? Pues la comodidad, la explotación No, del otro. y el estereotipo de casas bonitas. Sí. Perdón, o sea, Sí. en el pedo de... Sí, como las casas antes eran coloridas, flores, barro, ¿no? Y ahora el material que utilizamos Concreto. en las casas, eso también es colonizador. Plano. O sea, hay un chingo de cosas que están a nuestro alrededor que hemos colonizado y no se trata tampoco de montar la guerra contra, bueno, sí, Porque vamos, pero sí, pues sí vamos de pierde en esta guerra contra la colonización y de lo que se trata es hacernos conscientes de decir, güey, intentemos, no lo vamos a lograr a lo mejor, pero sí podemos intentarlo, ¿no? puede ser, Sí. ser colectivos. Sí. Siempre cerramos con eso, ¿se fijan? Siempre Ay, Sí. qué vamos terminando como con eso. Pues ¿no? eso da esperanza, según yo. Y miren, pues entonces, no sé, yo quisiera pues que fuéramos como quizás cerrando con una ronda de conclusiones, ¿no? Y yo estaré pensando mi conclusión, como para el día de hoy, y retomando algo que también nos va a confrontar, y aquí vamos a tener a varios seguramente comentándonos, ¿no? Ojalá Bueno, comenten. Ajá. denos, no hay pedo. Pero Queremos es aprender. este asunto de cómo, ojo,
a toda esta bandita, y siempre traigo el tema también a la mesa, a mí me encanta el desvergue, pero es... Se sabe. Sí, Ni modo. la verdad. Pero es este asunto de cómo no banda, lo woke, lo progre, Híjole. que Lo nosotros woke. pudiéramos bien encajar ahí, ¿no? Porque entonces se nos dice y se nos ataca, ¿no? Que estamos queriendo ahora nosotros imponer. No es imponer bandera, hoy lo estamos hablando. No hay nada forzado. Solo que usted allá en casita, en su compu, en su celular que nos esté viendo, se empiece solo a cuestionar, solo a preguntar por qué hago lo que hago, por qué consumo lo que consumo. Uh-huh. Ese es el interés que tenemos, ¿no? Al tocar estos temas, ¿no? No es este rollo colonizador, no es este imponer, es solo que empecemos a reconocer, ¿no? Nuestros privilegios. Pues nuestras opresiones. Perdón, ¿no? Es que lo pienso, está bien bonito, Dani, porque luego yo decía, claro, ¿no? Siempre dicen, ay, es que están metiendo lo intercultural por todos lados de fuerzas, ay, qué horror, Disney está perturbando a los niños y a las niñas. Pero a mí más bien me parece que de lo que Dani decías me toca profundamente porque se trata de, no, banda, ahí hay niños morenos, hay niños con narices anchas, hay niñas bajitas, hay niñas de cuerpos anchos, las sabemos, ¿no? Hay niñas gordas. La neta. Y entonces el que aparezcan representados, representadas y representadas de muchas formas en lugares que ustedes dicen que estamos lastimando, quiere decir que habemos muchos que nos vemos ahí. Uh-huh. Y es capitalista el pedo, no es humano, ojo. Porque si entonces yo como niña, como papá de mi niño, de mi niña, bueno, pues voy a consumir, le voy a llevar, le voy a comprar cosas de esa marca. Pensemos en los cuerpos curvis, ¿no? Insisto, las que somos así, no pasa nada. Pero a la reflexión para mí va así bien atada, Dani, a lo que nos propones. No nos estamos adueñando, solo estamos diciendo, párale a tu tren, porque también existo y no me voy a parecer a ti. ¿No? O sea, de muchas formas, sin meritocracia, sin decir que me toca más o me toca menos. Y entonces voy a dejar de hacer esto que les decía hace ratito, ¿no? Cierro con esto. ¿Qué hago con la banda que está atrás de mí, sobre la que yo tengo privilegio? ¿Le voy a lastimar? ¿Voy a tratarle con dignidad? ¿Me voy a dar baños de pureza, hipster, feminista, bien hecha? ¿O voy a trabajar en comunidad también con la banda? Pues no sé. Y, perdón, yo siempre tengo como muchos atropellos en la cabeza, pero me parece también poner como el punto en poner atención en lo macro y en lo micro. O sea, no recordar que la colonización es un proyecto en pie, o sea, que no es un pedo de ser conspiranoico, güey, esto existe, ya lo teorizamos, y no existe porque se teorice. Se teorizó porque existe. Entonces... Ahí sí está el objeto de estudio. Sí, güey, ahí está el objeto de estudio. Ajá. Entonces, ya suéltame. No olvidar que es en lo macro que en este momento hay países que están colonizando a otros países. Y no nos duele. Que la lucha contra Palestina es un pedo colonizador, que lo que está sucediendo en aquel lado es un pedo colonizador y que podemos hacer o no hacer, y eso depende todos somos de cada Gaza quien. Y todos somos Palestina. Pero bueno, sí, y lo asumo y lo acepto porque y que Palestina sea libre, ¿no? O sea, es un pedo que hay que poner sobre la mesa, que todo es politizable, que la colonización es algo político, güey, y que también en lo micro nos afecta, o sea, que está allá y acá y que nos toca en todos lados. Y que a lo mejor si no queremos hacer nada, esa es decisión de cada quien, pero el hablar de que existe y el también comenzar a instaurarlo en nuestras cabezas, el decir la gordofobia es un pedo colonizador, el control de los cuerpos es un pedo colonizador, el ser especistas es un pedo colonizador. Capacitistas. También comenzar a andar con la vida un poco sin necesidad de poner etiquetas, que eso es lo más colonizador. Entonces, hay que tratar de transitar por esta vida colonizando lo menos posible y dejando que no, o sea, no permitir, ¿no?
y permitiendo la menos colonización posible hacia nosotros. Eso que tú dijiste Sí. es bien interesante, ¿no? Y lo quiero subrayar porque está bien chido, Eri. El primer o el principio de la colonización es generar vocabulario y conceptos para algo que en un lugar no existe. Y así nos pasó, ¿no? Hay un montón de etiquetas que no merece, o sea, que no vienen de nuestras lenguas para nombrar a otros y a otras, que luego eso nos dio dignidad, sí, luego lo vamos a aterrizar, pero... Y que dividir la lucha, o sea, lo hablábamos ahorita cuando sí. estábamos planeando todo esto, Tú no juegas. que dividir las luchas es un pedo que funciona para no reconocer este sistema como el proyecto de colonización en popa, ¿no? El decir, tú eres una persona gay, te voy a etiquetar como gay, pelea con los gays. Tú eres lesbiana, tú peleas con las lesbianas. Tú eres maestra, tú eres erifa, tú eres esto, tú eres aquello. Tú peleas por esto. Y entonces vas a tumbar ese pequeño sistema que en realidad no es un pequeño sistema, precioso. O sea, cuando hablamos de diversidad, no hablamos solamente de diversidad de género, hablamos de todos los tipos de diversidades, güey, de diversidad cultural, de diversidad religiosa, de diversidad sexual, o sea, de todos los tipos que no de te apropies de mi lucha no quiere decir que no puedes ser un aliado y en un salón de clases nombrar a todos con respeto y en el camión nombrar y dejarle a todos, dejar de estarnos peleando por si son para señoras o viejitas, ¿no? Creo que todos también a veces ponemos en el centro cuestiones súper burdas y súper absurdas con tal de no bajarnos de esto que estás apuntando, Eri, ¿no? Sí. ¿Dónde me voy a colocar y qué quiero hacer con lo que sí tengo? Porque, ojo, otra vez, y cerrando, ¿no? Si se fijan, Ay, qué bonito. también es aprender lo que hemos venido diciendo, aprender a vernos. Ojo, banda, tampoco estamos diciendo que todo lo progre está bien vergas y que todo lo progre está bien chido. Ya analizar qué tanto colonismo también. Así es. Exacto, lo que estamos diciendo ahorita, mientras más deconstruido, deconstruida estés, ya te ponen otro estatus y me da permiso de peluciarte en redes sociales porque... Agarra un pinche libro, ajá, ¿sabes? O sea, sí. Güey, desde ahí también en el colegio. Y los libros también son instrumentos colonizadores, si soporten ni modo, porque sí. La verdad es que sí son dispositivos colonizadores y me ponen tan... Pero sí, güey, o sea, vamos reconociéndonos como un instrumento de la colonización y vamos tomando el control de lo que decidimos. Y ya, usted hágase responsable de lo que decide y punto. Es su perro, usted lo baña. Ajá. Tomar el control de mis decisiones y decidir a partir de mis propios principios es un principio para decolonizarme. Me gusta. Creer que se puede ser bueno. Sea amable. Dice mi papá que no nos gane la violencia. Bueno, dice todavía. Buenos tratos. Sí. ¿No? Las ternuras de las que tanto luego Dani y yo estamos como dale y dale, ¿no? Ser suavecitos está bien chido y no está mal y no me hace vulnerable porque entonces empiezo a rodearme de otros y otras suavecitas con perfiles y personalidades aparentemente no tan suavecitas, por ejemplo, morros. Ajá, ¿Sí? Sí, me gusta. Se me hace bonito para terminar. Pues, banda, gracias por haber aguantado hasta aquí. Esperamos que se hayan quedado hasta el final del episodio. Y, pues, amixes, ¿quiénes somos? Somos Degenerades. Compartan ahí. Nos vemos en el próximo capítulo y comenten. Peleense con nosotros o háganos. Bye. Bye.